Hola, ¿qué tal, colega? ¿Cómo estás? Mi nombre es Luis Alberto Zaracual, soy licenciado en Administración Colegiada y con esto te doy la más cordial bienvenida a esta masterclass denominada Normativa General de Facturación. Estamos en el año 2025, año en el cual ciertamente nos enfrentamos a una nueva realidad, una nueva actualización a nivel tributario en lo que se refiere en primera instancia a lo que es la facturación en medios digitales y luego también en lo que es la homologación o la solicitud de homologación por parte de los proveedores de software administrativo a fines de emisión de facturas y otros documentos. Esto viene a complementar la normativa que anteriormente estaba ciertamente vigente y por ende es necesario formarse y actualizarse, y este es el objetivo principal de esta masterclass. Así que bueno, sin más, comenzamos. Antes de comenzar, me gustaría ponerte en contexto en función de cómo será esta masterclass, ¿no? Esta masterclass está diseñada en 4 elementos principales y fundamentales. No quise extenderme en demasía en función de lo que son algunos conceptos teóricos o quizás algunos elementos eh, poco útiles en este contexto de actualización. Por ende, vamos a enfocar esta masterclass lo más resumida posible en 4 elementos fundamentales. Lo que son las facturas de talonario, lo que son las facturas en formas libres, las facturas en máquinas fiscales y luego, por último, pero no por eso menos importante, es lo que son las facturas emitidas en máquinas fiscales. Así que luego de esta pequeña aclaratoria vamos a darle con todo en lo que es en lo que a esta masterclass se refiere. Es necesario entonces comenzar esta masterclass recordándoles que vamos a abarcar en principio lo que es la ley del impuesto al valor agregado, la providencia 71 del año 2011, la providencia 141, la providencia 102 y la providencia 121, ambas del año 2024 con vigencia desde este año 2025. ¿Qué es la facturación? Lógicamente, podemos comprender la facturación como el proceso de emisión de facturas y otros documentos fiscales mediante los medios que el efecto dictamine el legislador y la administración tributaria como válidos. A los efectos prácticos se pueden emitir facturas mediante los siguientes medios: factura de talonario, factura en forma libre, factura en impresora fiscal y factura en medios digitales. Ante todo, me gustaría aclarar que la factura es una prueba fundamental dentro de lo que es una actividad lícita de comercio. Es la prueba del desembolso y se emite como contraprestación luego de la venta de un bien o de un servicio. A nivel contable, tributario y financiero, la factura básicamente viene a representar al menos el 90 o 95% de la información que posteriormente se van a registrar en lo que son los libros contables. Sin embargo, este no es un tema que nos compete actualmente en lo que es esta masterclass, pero es necesario que lo comprendamos, ¿ok? Factura es igual a prueba del desembolso o de la venta de un bien o de un servicio. Entonces, todos están obligados a emitir facturas luego de efectuar la venta de un bien o de un servicio, pues habría que consultar lo que es la ley del impuesto al valor agregado y todos y cada uno de los elementos y hechos imponibles que pudieran desenvolverse luego de efectuada ese desembolso, valga la expresión. La lógica me indicaría que efectivamente, si usted es un contribuyente ordinario de lo que es el impuesto al valor agregado, la emisión o la revisión de un documento fiscal, de una factura, es obligatoria. Sin embargo, esto no ocurre en la actualidad porque existe mucho desconocimiento por parte de los contribuyentes, porque ciertamente no es costumbre hacerlo, o algunos otros elementos o aspectos que al efecto eh, promueven o fomentan lo que es la evasión fiscal. Sin embargo, vamos a consultar lo que nos dice la ley del impuesto al valor agregado. La ley del impuesto al valor agregado nos dice lo siguiente.
Los hechos imponibles. Los hechos imponibles definidos en esta mencionada ley del impuesto al valor agregado del año 2020 estipula que son hechos imponibles los siguientes: la venta de bienes muebles corporales, incluida la de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos, así como el retiro o desincorporación de bienes muebles realizado por los contribuyentes de este impuesto, la importación definitiva de bienes muebles, la prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior en los términos de esta ley. También constituye hecho imponible el consumo de los servicios propios de objeto, giro o actividad del negocio, en los casos a que se refiere el numeral 4 del artículo 4, valga la expresión, de esta ley. 4. La venta de exportación de bienes muebles corporales. Y 5, pero no por eso menos importante, la exportación de servicios. Podemos entender en este caso que ciertamente la mayor parte de la prestación de la venta de un bien o de un servicio está sujeta a lo que es la emisión de una factura como prueba del desembolso y efectivamente documentar o legalizar, darle un marco legal a una venta de un bien o de un servicio. Ciertamente esto es así, pero en la práctica esto no ocurre. ¿Qué pasa entonces con los contribuyentes que efectivamente sí cumplen con esta normativa? Debemos apegarnos entonces a este marco legal que ciertamente vamos a estar consultando y que es el siguiente. En primera instancia está la ley del impuesto al valor agregado, Gaceta Oficial número 6207 extraordinaria del 29 de enero del año 2020. Luego tenemos la providencia SNAT 2011-71, publicada en la Gaceta Oficial número 39.795 del 28 de noviembre del 2011. Continuando con la providencia SNAT 2018-141, publicada el 8 de noviembre del año 2028. También tenemos la providencia 102 SNAT del año 2024 y también la 121 de ese mismo año. Básicamente, lo que se busca en primera instancia con esta normativa ciertamente es regular las bases mediante la cual se emiten facturas y otros documentos fiscales. Esta providencia 71 del año 2011 estipula lo siguiente: ¿quiénes deben emitir facturas? Primero tenemos las personas jurídicas y las entidades económicas sin personalidad jurídica. Vean que este enunciado es bastante amplio y engloba o incluye una globalidad muy pero muy amplia, porque no hace especificación de algún tipo de ingresos, algún tipo de actividad, etcétera, ¿no? Luego tenemos las personas naturales cuyos ingresos anuales sean superiores a 1.500 unidades tributarias. Es necesaria entonces la aclaratoria que las personas naturales asalariadas que solamente devenguen algún tipo de ingreso por cuestiones de actividades laborales no están obligadas a emitir facturas, porque sería lógico que una persona asalariada emita una factura, por ejemplo, a su patrono. ¿Por qué emitir una factura si ciertamente solamente está realizando actividades laborales bajo relación de dependencia? ¿No? Sería algo completamente ilógico. Entonces es válida la aclaratoria de que para que una persona natural emita facturas es necesaria que ejecute o realice actividades profesionales o mercantiles de manera independiente, ¿ok? Y si es una persona natural asalariada, no está en obligación de emitir una factura fiscal. Continuando un poco con la diapositiva, con la presentación, luego vienen las personas naturales cuyos ingresos anuales sean iguales o inferiores a 1.500 unidades tributarias que sean contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado. Número 4. Las personas naturales cuyos ingresos anuales sean iguales o inferiores a 1.500 unidades tributarias que no sean contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, únicamente cuando emitan facturas que deban ser empleadas como prueba del desembolso por el adquiriente del bien
o el receptor del servicio conforme a lo previsto en la ley del impuesto sobre la renta. El resto de las facturas emitidas por las personas a las que hace referencia este numeral deberán emitirse conforme a lo dispuesto en esta providencia administrativa, cumpliendo lo establecido en la providencia administrativa número 1677, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela del 31 de marzo del año 2003, que estipula las normas de emisión de facturas para los contribuyentes formales. ¿Ok? Entonces, en resumen, básicamente los contribuyentes ordinarios son los que deben emitir facturas como prueba del desembolso de una compra o la venta, en este caso, de un bien o de un servicio. Porque vamos a hablar o vamos a enfocarnos en este caso de lo que son los emisores de la factura fiscal, y no sobre o en referencia a los receptores de estos bienes o de estos servicios. Vamos a enfocarnos en la empresa o en el contribuyente que emite una factura. ¿Ok? Vamos a ir avanzando en lo que es el contenido de esta masterclass. Mencionaba anteriormente la factura de talonario, ¿ok? No existe como tal la denominación de factura de talonario en lo que es la Providencia 171 del año 2011. Lo que estipula esta providencia es lo siguiente, vamos allá. Datos que deben tener las facturas en formato estándar. Estos documentos deben ser elaborados por una imprenta autorizada por el CENIAT y deben contener desde la imprenta que lo fabrica como mínimo los siguientes requisitos. Primero, el número de control. Luego tenemos la denominación y el número del documento, la palabra serie y los caracteres que le identifiquen y diferencien cuando corresponda, el nombre completo o razón social, domicilio fiscal y el número de registro único de información fiscal del emisor. La razón social y el número de registro único de información fiscal de la imprenta autorizada. Luego tenemos número y fecha de la providencia administrativa de autorización para la elaboración de documentos. Séptimo, los números de control asignados expresados de la siguiente manera, desde el número tal hasta el número tal. Y luego, por último, pero no menos importante, la fecha de elaboración constituida por 8 dígitos. Estas son las facturas estándar o las facturas, me gusta llamarlas, no sé si es el nombre correcto, las facturas de talonario. Yo les digo facturas estándar, las facturas normales, que son las que deben implementar los contribuyentes ordinarios del IVA, que no están obligados a lo que es el uso o la implementación de la máquina fiscal para la emisión de facturas. Recordemos que la máquina fiscal no se realiza, o la implementación de una máquina fiscal dentro del negocio no se realiza porque yo tengo el deseo o porque a mí me sobran $1.500 para gastar o para comprar una máquina fiscal, ni nada por el estilo. La máquina fiscal viene dada por lo que es la obligatoriedad en función de la actividad económica definida y contemplada en la Providencia 71 del año 2011, a lo que es la utilización de la máquina fiscal como medio único y exclusivo para la emisión de facturas y otros documentos. Continuando con el contenido de la masterclass, vamos ahora a consultar lo que es esta Providencia 71. Ciertamente la Providencia 71 es la madre, la matriz, a través de la cual se regula o se administra y también se controla el proceso de emisión de facturas y otros documentos fiscales, independientemente de la realidad tan diversa y variopinta de lo que es la ejecución de una actividad económica dentro de un país, en este caso Venezuela, ¿no? Pero vamos a consultarlo en este caso en lo referido a lo que es la factura estándar, ¿no? El artículo número 3 de esta Providencia Administrativa 71 del año 2011 estipula lo siguiente: están excluidas de la aplicación de esta Providencia Administrativa las siguientes operaciones: las ventas de bienes inmuebles, las importaciones no definitivas de bienes inmuebles, es decir, cuando tú importas directamente
a través de un servicio postal o aeropostal, etcétera, algún tipo de bien físico, ¿no? Estas compras que se realizan vía internet a través de empresas de China o de Estados Unidos, etcétera, no están definidas o no representan algún tipo de crédito fiscal y por ende no es necesario emitir una factura como contraprestación del pago anticipado del IVA por esa importación. Es decir, las importaciones no definitivas, las que no se van a usufructuar ni se van a revender, no generan o no están inmersas en lo que es la emisión de la factura fiscal. Número 3, las operaciones y servicios en general realizadas por los bancos, institutos de créditos o empresas regidas por el decreto 6287 con rango, valor y fuerza de ley de reforma parcial de la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, incluidas las empresas de arrendamiento financiero y los fondos de mercado monetario. Básicamente, los bancos no están obligados a emitir algún tipo de factura u otro documento similar en función de las operaciones realizadas a nivel de depósitos, manejo, arrendamientos financieros, etcétera, ¿no? Número 4, las operaciones realizadas por las bolsas de valores y las bolsas agrícolas, así como la comisión que los puestos de bolsas agrícolas cobren a sus clientes por el servicio prestado por la compra de productos y títulos de origen o destino agropecuario. Número 5, los servicios prestados bajo relación de dependencia, ciertamente, lo que les comentaba anteriormente, de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo. Número 6, las actividades y operaciones realizadas por los entes creados por el Ejecutivo Nacional de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario, con el objeto de asegurar la administración eficiente de los tributos de su competencia, así como las realizadas por los entes creados por los estados o municipios para los mismos fines. Número 7. Los servicios de transporte público nacional de personas por vía terrestre. Número 8. Los servicios médicos asistenciales y odontológicos de cirugía y hospitalización prestados por entes públicos, valga la expresión, y la observación por entes públicos. Los servicios prestados por entes privados sí están sujetos a lo que es la emisión de la factura fiscal. Número 9. Las actividades realizadas por los parques nacionales, zoológicos, museos, centros culturales e instituciones similares cuando se trate de entes sin fines de lucro exentos de lo que es el impuesto sobre la renta. Número 10. Los servicios educativos prestados por entes públicos. Número 11. Los servicios de hospedaje, alimentación y sus accesorios a estudiantes, ancianos con discapacidad excepcionales o enfermas cuando sean prestados dentro de una institución destinada exclusivamente a servir a estos usuarios, siempre que esté exenta de lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Básicamente lo que nos dice o lo que nos viene a contemplar acá esta Providencia 171 en lo referido a este artículo de las excepciones de los contribuyentes que no están obligados a emitir la factura fiscal, pues ciertamente si nos ponemos a ver y nos ponemos a leer un poco, son los contribuyentes que no están obligados o que no tienen algún tipo de o que no ejecutan algún tipo de actividad con fines de lucro, ¿ok? Y abarca también lo que son muchas veces algunos contribuyentes formales. Emisión de facturas igual a contribuyente ordinario del impuesto al valor agregado, ¿ok? Simple y sencillo en primera instancia. Luego ya veremos en la práctica de nuestro día a día como contador, como administrador, etcétera, que ciertamente se nos hará mucho más sencillo este tema de emitir una factura, ¿ok? Básicamente, este es el formato de una factura estándar tipo talonario. ¿Ok? El artículo número 30 de la Providencia Administrativa SNAT 2011-71 solo establece básicamente como requisitos fundamentales que todos los datos, tanto del emisor de la factura como de la imprenta autorizada, estén previamente impresos dentro del mismo talonario.
quedando entonces libre solo para rellenar los datos de la venta de los bienes o servicios y del cliente o receptor, en este caso del servicio o beneficiario del servicio, valga la expresión, ¿no? Sabemos y entendemos que en fiscalizaciones, según la propia experiencia profesional que he adquirido con el paso del tiempo, debe emitir una carta o debe solicitar una carta la empresa que va a solicitar la impresión de los talonarios estándar de facturas, pues una carta mediante la cual la imprenta pues oficializa o da luz pública de que ha impreso el talonario desde el número tal hasta el número tal, con la firma y sello tanto de la empresa como de la imprenta fiscal. ¿Ok? Esto lo digo partiendo un poco más allá de lo que es el tema de la facturación, sí, y abarcando también lo que es el tema de las posibles fiscalizaciones a efecto de lo que es el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bien, ¿quiénes deben emitir facturas en formato estándar? Todo contribuyente que no esté obligado a emitir o a utilizar la impresora fiscal como medio único y exclusivo de emisión de facturas puede optar por lo que son las facturas en talonario, ¿ok? Si usted es contador, administrador, abogado, mecánico, eh, puede ser algún tipo de profesional de venta de sistemas administrativos, si es usted técnico informático, etcétera. Usted puede optar por este formato estándar para emitir su factura fiscal. Si usted es un doctor, un médico, cirujano estético, etcétera, usted puede optar por el formato estándar, ¿ok? No hay mucho que escoger. Si usted es un contribuyente ordinario del IVA, si usted no está obligado a implementar la factura fiscal, usted puede optar por este formato estándar. Son formatos ya previamente impresos por la impresora o por la imprenta fiscal, valga la expresión, y que usted puede llenar los datos restantes tanto de la venta del bien o del servicio como del cliente o receptor de este servicio a fines de que usted lo pueda llenar a lapicero, etcétera, ¿no? Y es perfecta y 100% válido esta emisión de factura a través del formato estándar. Parte 2. Facturas elaboradas en forma libre. Uno de los 4 formatos, avanzando un poco con el contenido de esta clase, ¿no? Es el llamado forma libre, que está definido o regulado en este caso en lo que es la Providencia 71 del año 2011, específicamente en su artículo número 31. Nos vamos para acá, para la Providencia, y vamos a buscar el artículo 31. Las imprentas autorizadas deberán reflejar en las formas libres que elaboren como mínimo los siguientes datos: el número de control, el número de RIF del emisor, la razón social y el número de registro de información fiscal de la imprenta autorizada, número y fecha de la providencia administrativa de autorización para la elaboración de documentos, los números de control asignados expresados de la siguiente manera, desde el número tal hasta el número tal, la fecha de elaboración constituida por 8 dígitos, y en ningún caso las imprentas deberán colocar en las formas libres la denominación y el número del documento de que se trate, ¿no? Básicamente las formas libres son estos formatos previamente definidos en los cuales se entrega al contribuyente y luego este contribuyente puede emitir a través de un sistema administrativo o a través directamente de un formato en Excel lo que es la factura, ¿no? En este caso se trata de un documento que es también ciertamente bastante válido y que puede optar el contribuyente para implementarlo siempre y cuando no esté en obligación de implementar la máquina fiscal como medio único y exclusivo de emisión de facturas y otros documentos fiscales.
Básicamente sería este formato libre, ¿no? El artículo 31, y como bien les comenté, de la Providencia Administrativa de CNAT 2011-71, establece como requisito relativo a la identificación del contribuyente que contenga desde la imprenta su número de RIF. En cambio, datos como la denominación o el domicilio fiscal no son requeridos desde la imprenta en las formas libres, pero sí deben ser luego puestas por el mismo contribuyente al usarlo al momento de emitir la factura en este medio. Básicamente, como bien les comento, son formatos predefinidos en los cuales ya la propia imprenta fiscal pues le otorga o le concede el acceso a algún editable en Excel para que luego simplemente se llene la información en cualquier sistema administrativo o directamente a través de Excel, se llene la información de la factura y luego posteriormente se imprima tanto el ejemplar de la original, que es para el cliente, el comprador del bien o el adquirente del servicio, y luego la copia que sirve para el emisor de esta factura o de esta nota de crédito o de esta nota de débito en función eh, o de, según sea el caso que se trate. Y ese básicamente sería todo el contenido de las lecciones o de los módulos 1 y 2 en referencia a lo que son las facturas de talonario y de formas libres. Ustedes dirán, bueno, pero 12-15 minutos no es tanto una masterclass, ciertamente. Admito que es así, es un poco breve el contenido 1 y 2. Sin embargo, el contenido más interesante viene a estar definido tanto en lo que son las máquinas fiscales como en lo que es esta novísima implementación de lo que es la facturación en medios digitales. Vamos a ello. Y es que ciertamente la inmensa mayoría de los contribuyentes especiales y los contribuyentes ordinarios están obligadas a emitir facturas en máquinas fiscales. Pero realmente, ¿qué son las máquinas fiscales? ¿Y en qué casos realmente es necesario u obligatorio emitir facturas en estas herramientas? Esto es lo que vamos a definir o a hablar en este módulo 3 de esta masterclass. ¿Quiénes deben emitir facturas en máquinas fiscales, valga la expresión? Pues los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado definidos en el artículo número 108 de la Providencia 171. ¿Y qué nos dice este artículo 8 de la Providencia? Vámonos a la Providencia entonces, nos vamos para acá y vamos a incrementar un poquito el zoom para ver un poco mejor. Dice, los contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, los sujetos que realicen operaciones en almacenes libres de impuestos, duty free shops, y los sujetos que no califican como contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, deben utilizar exclusivamente máquinas fiscales para la emisión de facturas cuando concurran las siguientes circunstancias. Primero, obtengan ingresos brutos anuales superiores a 1.500 unidades tributarias. 2. Realicen el mayor número de operaciones de ventas o prestaciones de servicios con sujetos que no utilicen la factura como prueba del desembolso o del crédito fiscal según corresponda. Y 3. Desarrollen conjunta o separadamente algunas de las actividades que se indican a continuación. Venta de alimentos, bebidas, cigarrillos y demás manufacturas de tabaco, golosinas, confiterías, bombonerías y otras similares. B. Ventas de productos de limpieza de uso doméstico e industrial. C. Ventas de partes, piezas, accesorios, lubricantes, refrigerantes y productos de limpieza de vehículos automotores, así como el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, siempre que estas operaciones se efectúen independientemente de la venta de los vehículos. A los efectos de este numeral se entenderá por vehículo automotor cualquier medio de transporte de tracción mecánica. D. Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería, herramientas, equipos y materiales de fontanería, plomería y repuestos. Partes y piezas de aire acondicionado, así como la venta de pinturas, barnices y lacas, vidrios y aspectos de vidrio, vidrios y el servicio de instalación cuando corresponda. Ventas de artículos de perfumería, cosméticos y de tocador. F. Venta de relojes y artículos de joyería, así como su reparación y servicio técnico. G.
Venta de juguetes para niños y adultos, muñecos que representan personas o criaturas, modelos a escala, sus accesorios, así como la venta o alquiler de películas y juegos. H. Venta de artículos de cuero, textiles, calzados, prendas de vestir, accesorios para prendas de vestir, maletas, bolsos de mano, accesorios de viaje y artículos similares y sus servicios de reparación. J. Venta de flores, plantas, semillas, abonos, así como los servicios de floristería. J. Servicio de comida y bebidas para su consumo dentro o fuera de establecimientos tales como restaurantes, bares, cantinas, cafés o similares, incluyendo los servicios de comida y bebidas a domicilio, los populares y famosos deliveries. K. Venta de productos farmacéuticos, medicinales, nutricionales, ortopédicos, lentes y sus accesorios. L. Venta de equipos de computación, sus partes, piezas, accesorios y consumibles, así como la venta de equipos de impresión y fotocopiado, sus partes, piezas y accesorios. M. Servicio de belleza, estética y acondicionamiento físico, tales como peluquerías, barberías, gimnasios, centros de masajes corporales y servicios conexos. N. Servicio de lavado y pulitura de vehículos automotores. O. Servicio de estacionamiento de vehículos automotores. P. Servicio de fotocopiado, impresión, encuadernación y revelado fotográfico. Q. Servicio de alojamiento y hospedaje prestados en hoteles, moteles, posadas y casas de huéspedes. R. Servicio de alquiler de cajas de correspondencia o apartados postales. S. Venta de electrodomésticos o sus accesorios y repuestos. T. Ventas de libros, papelerías y artículos de oficina. Y U. Venta de muebles para el hogar y oficinas. Existe todo un compendio de muchos tipos de actividades económicas, etcétera, en las cuales el contribuyente generalmente vende un tipo de servicio o bien de consumo masivo, y en este caso muchas veces estos clientes, estos compradores de bienes o clientes de servicios no necesitan o no declaran esa factura. Es por eso que en ese caso se implementa o se utiliza la máquina fiscal como un medio único y exclusivo de lo que es la emisión de la factura fiscal, valga la expresión. Ya va, por aquí creo que nos faltó un pedacito. Este pedacito. Los sujetos pasivos dedicados a las actividades económicas previstas en el literal J del numeral 3 del presente artículo deben emplear como medida de facturación obligatoria realizada durante el año calendario inmediato anterior al que esté en curso. Una vez nacida la obligación de utilizar máquinas fiscales, el sujeto no podrá, y recalco acá, el sujeto no podrá utilizar otro medio de facturación, otro medio de facturación, otro medio de facturación, salvo en los casos previstos en el artículo 11 de esta providencia administrativa. Vamos a consultar un poquito el literal J, que era lo que nos decía: servicio de comida y bebida para su consumo dentro o fuera del establecimiento, tales como restaurantes, bares, cantinas, cafés o similares. Es decir, solamente deberán cumplir con lo que es la obligatoriedad considerando el año calendario inmediatamente anterior al que está en curso. ¿Ok? Una vez nacida la obligación de utilizar máquinas fiscales, pues no se podrá implementar otro medio de facturación salvo lo definido en lo que es el artículo número 11 de esta providencia administrativa. Vamos ahora a repasar un poco lo que son los tipos de máquinas fiscales. Existen tres. Ahorita con esta nueva Providencia 141, muy probablemente, ojo, y no estoy diciendo que sea así, pero es que es muy probable, salgan nuevos modelos de máquinas fiscales. Pero por ahora, simplemente vamos a enfocarnos en los tres principales que seguramente más de uno habrá visto en el ejercicio diario de su profesión, o bien directamente a través de una compra directa que haya realizado usted en algún establecimiento asiático, en alguna tienda de ropa, etcétera, ¿no? Son tres. La caja registradora fiscal, que básicamente es muy común en estos restaurantes y en estas panaderías, ¿no? En las cuales existen
poca cantidad de códigos o de ítems, y entonces es más fácil directamente ingresar toda la información. Y como se factura o se emite la factura a un consumidor final, pues no es necesaria la personalización de la factura, ¿no? Posee todos los elementos integrados, es decir, allí tú ingresas la información de la venta y también del cliente o del consumidor final en este caso. Luego tenemos la impresora fiscal, que como bien pudiéramos llegar a decir, la impresora fiscal solamente se encarga de imprimir las facturas, todo lo demás se realiza desde un sistema administrativo. En este sistema administrativo, llámese A2, llámese Galaxy, llámese Zen, etcétera, ciertamente se maneja tanto lo que es la información del producto o del bien, del producto, del bien o del servicio que se va a vender, y también la información fiscal del cliente o receptor del servicio. Y luego simplemente esta impresora fiscal, valga la expresión, lo único que hace es imprimir, bien sea la factura, bien sea el reporte Z o bien sea directamente el reporte X. Y luego tenemos el punto de venta fiscal, que son equipos todo en uno, en los cuales se imprime la factura, se imprime el comprobante del pago, en dado caso que pague usted con tarjeta de débito o de crédito, y también en muchísimos casos, ahorita es algo que me sorprende demasiado, está conectado directamente al banco del vendedor, en función de realizar de una vez a través de este punto de venta fiscal lo que es la devolución o el reintegro de diferencias cuando usted paga en divisas. Y por ejemplo, usted va a pagar 17,50 dólares en divisas y paga usted con un billete de 20, pues le quedan 2,50 bolívares de vuelto en divisas, pero la empresa se lo paga directamente en pago móvil. Este reintegro o esta devolución se realiza directamente a través, ciertamente, de este sistema administrativo conectado a un punto de venta fiscal. ¿Ok? Básicamente son los tres tipos fundamentales de máquina fiscal. ¿Cuál es la obligatoriedad o quiénes están obligados a usar máquinas fiscales? Pues ciertamente en el 2011 el SENAT, como bien les comento, el SENAT publicó una última providencia administrativa vigente, que es la 71, donde se regula la emisión de facturas fiscales y todos los procesos relacionados a esta actividad. Entre las disposiciones de esta providencia se encuentra la obligatoriedad de su emisión, la obligatoriedad de su emisión. Es decir, emitir una factura no solo es importante por motivos fiscales, sino que su emisión acarrea consecuencias legales como sanciones o multas. Sin embargo, ¿por qué solamente pueden ser emitidas en máquinas fiscales? Pues ciertamente porque en la mayoría de los casos estos contribuyentes tienen como consumidor o como cliente final un cliente, valga la expresión, o un contribuyente que no va a declarar esta factura como un crédito fiscal. ¿Ok? En ese caso, cuando se trata de consumidores finales, pues es obligatorio que usted implemente una máquina fiscal para emitir esa factura, valga la expresión. Si usted adquiere la obligación de emitir facturas en máquinas fiscales, no es que usted, ¿sabes qué? Me cansé de la máquina fiscal y ahora voy a emitir facturas en talonario o en forma libre. No, no es voluntaria la renuncia a la utilización de la máquina fiscal, sino que no es algo que usted puede hacer de manera voluntaria, ¿vale? Una vez que nazca la obligación de emitir facturas en máquinas fiscales, usted no puede dejar de emitir ni de implementar máquinas fiscales para emitir las facturas dentro de su negocio. La emisión de facturas, salvo los casos dispuestos en la ley, como son los talonarios emitidos por imprentas autorizadas, debe realizarse a través de máquinas debidamente acreditadas y homologadas ante el SENIAT, principalmente para evitar fenómenos como la evasión fiscal, especulación e inclusive lo que es la doble contabilidad. Estas máquinas deben cumplir con requisitos fundamentales como la implementación de un dispositivo de captura y de transmisión de datos, de manera que estos puedan ser recopilados por el SENIAT posteriormente. Las particularidades legales de estas máquinas fueron establecidas por el SENIAT en la Providencia Administrativa 141 del año 2018. Es importante destacar que a pesar de que no factures en bolívares, igual deberás emitir un comprobante de pago a través de una factura. Mencioné anteriormente lo que era un dispositivo de transmisión. Ciertamente,
Se trata de un dispositivo que transmite o que envía al CENIAT toda la documentación, tanto fiscal como no fiscal, realizada o ejecutada en la máquina fiscal, y también se la envía al CENIAT. También se existe o se ha incorporado desde el año 2018 lo que es el dispositivo de memoria de auditoría, es decir, que la norma como tal no define, eh, o que se define, valga la expresión, esta providencia 141 como una unidad de almacenamiento de todas las facturas y otros documentos emitidos por la máquina fiscal, incluyendo los comprobantes de no fiscales, cuya tecnología no permite la modificación ni la eliminación de los registros contenidos en ella y que mantiene los datos almacenados sin necesidad de alimentación eléctrica. Tanto el uno como el otro implementados en aquel momento para evitar lo que es la evasión fiscal, y que ciertamente con esta nueva providencia 121 del 2024 viene a implementar lo que es la flexibilización a nivel de facturación electrónica en Venezuela. Sería un poco apresurado hablar de ese tema, sin embargo, me parece que todos los vientos soplan hacia esa dinámica. En las máquinas fiscales se emiten dos tipos de reportes o de cortes, ¿no? El primero es el corte Z y luego, en segunda instancia, está lo que es el corte X. El corte Z es el cierre de caja en la máquina fiscal al finalizar el día. Básicamente, si usted en, si usted en todo el día hizo o realizó 20, 30, 40, 50, 10, 1, 2, 7 facturas, al usted finalizar el día, usted deberá imprimir un corte Z o un reporte Z, porque si no, ciertamente al día siguiente va a generar un conflicto entre los días, ¿no? Eso es la función del reporte Z, mostrar de manera resumida todos los documentos emitidos desde el primero hasta el último documento emitido, no factura, nota de crédito y nota de débito en función del corte o del reporte que usted haya decidido imprimir. Se corta y ya automáticamente el día siguiente, si la última factura del día anterior fue la 18, por decir un ejemplo, la de factura del día siguiente será la 19 y así sucesivamente. Esa es la función del corte Z. Por otro lado, el corte X resume todas las operaciones del día hasta el momento en el que se emite. Si usted, por ejemplo, es muy común en el señal, en lo que respecta a las BDF, si usted a su negocio le llega el señal en una BDF y le pide el corte de la máquina fiscal, usted simplemente en su sistema administrativo A2, Galaxy, Saint, etcétera, usted realiza su corte X y él te va a mostrar todas las facturas emitidas hasta la hora y fecha en la cual tú has decidido implementar o hacer el corte. No te los acumula, sino que simplemente los acumulados del día. No de los días anteriores, sino de los del día en el cual tú has realizado ese corte X. El corte Z es con el que se trabaja en la contabilidad al momento de realizar los libros de compras y ventas. En este caso, lo referido a los libros de ventas, ¿no? Porque ya sabemos que los libros de compras van las facturas emitidas por máquinas fiscales de compra, ¿ok? No va el corte Z porque lógicamente es una información que solamente el vendedor maneja, ¿ok? Las ventas se trabajan en el libro de ventas con los reportes Z emitidas en máquinas fiscales. Que no se les olvide al momento de que usted vaya a realizar o vaya a confeccionar sus libros de ventas. Bien. El artículo número 10 de la Providencia 71 dice lo siguiente. Vámonos entonces a la Providencia 71. Cuando los sistemas computarizados o automatizados para la emisión de facturas y otros documentos se encuentren inoperantes o averiados, los documentos deberán emitirse sobre formatos elaborados por imprentas autorizadas con el número de documento precedido de la palabra serie, seguida de caracteres que la identifican y diferencien. En estos casos, los emisores deben mantener permanentemente en el establecimiento los referidos formatos a los fines
dar cumplimiento a lo establecido en este artículo. Entonces se refiere principalmente a los talonarios de contingencia, que el CENIAT muchas veces en las BDF pues se aprovecha de este interín que muy pocas personas saben, y pues entonces emiten la multación definida en el artículo número 10. Es decir, si usted tiene una máquina fiscal, en resumen, si usted tiene una máquina fiscal y pues no hay servicio de internet, no hay conexión al servidor, no hay luz, por ejemplo, también podrá llegar a acontecer, pues entonces deberá usted realizar o emitir las facturas a través de formas libres. Ese es el único escenario en el cual usted puede utilizar un medio diferente a lo que es la máquina fiscal para la emisión de las facturas. En este caso, estamos hablando de las facturas o de los talonarios en los talonarios de contingencia, disculpen ustedes, que son lo que se utilizan cuando no hay luz, cuando hay fallas de internet, cuando no existe conexión con el servidor, cuando no se tiene acceso a la base de datos de cliente, etcétera, ¿no? En este caso sí es válido y legal y correcto realizar a través de una forma libre, ¿ok? Pero considerando que solamente se utiliza en estos escenarios en los cuales no se puede emitir o no se puede imprimir a través de lo que es una máquina fiscal, las facturas. Y ahora sí entramos ya a la última etapa de lo que es esta masterclass de facturación en medios digitales, y es la referida a lo que es la emisión de facturas a través de medios digitales. Las facturas emitidas en medios digitales son aquellas documentos, facturas, etcétera, que se emiten a través de medios electrónicos, independientemente o que prescinden de lo que es la implementación de máquinas fiscales, de facturas de talonario o de facturas en forma libre. Un emisor digital fiscal es una empresa pública o privada contribuyente que está autorizada para emitir sus documentos a través de una imprenta digital homologada por el CENIAT. Según los artículos 3, 4 y 5 de la Providencia Administrativa número 102, el emisor digital fiscal puede optar o estar obligado, podrá optar por la utilización de medios digitales para la emisión de facturas y otros documentos previstos en esta Providencia Administrativa. Las personas jurídicas, públicas o privadas que sean autorizadas por el CENIAT y que no estén obligados exclusivamente al uso de la máquina fiscal para la emisión de facturas y otros documentos establecido en el artículo número 8 de la Providencia Administrativa número 71, que establece las normas generales de emisión de facturas y otros documentos. Y el artículo número 4 estipula que las personas jurídicas, públicas o privadas que efectúan operaciones comerciales exclusivamente a través de medios electrónicos o portales web están obligados a utilizar los medios digitales para la emisión de facturas y otros documentos previstos en esta providencia administrativa. Básicamente, artículo 3 pues establece los contribuyentes que pueden optar de manera voluntaria a la implementación de la emisión digital de facturas y otros documentos, mientras que el artículo número 4 estipula la condición taxativa a través de la cual los contribuyentes deberán optar por la implementación de la emisión de facturas a través de medios digitales en función de que solamente realizan de manera exclusiva actividades comerciales. Pues lógicamente llamamos los freelancers que venden a través de sus servicios, a través de portales web, las personas que no tienen o que no cuentan con un punto de venta o una tienda física, que realizan sus ventas a través de Marketplace, de Facebook, de Instagram, de YouTube, de TikTok, etcétera. Todos estos contribuyentes venezolanos con residencia permanente o base fija acá en Venezuela, pues deberán implementar lo que es la emisión de facturas a través de medios digitales a fines de acogerse a lo que establece o estipula esta Providencia Administrativa número 102, emitida en el año 2024. Ciertamente, este emisor fiscal digital no es que simplemente puedas agarrar un portal web,
una hoja de trabajo en Excel y podrás emitir automáticamente tus facturas. Deberás cumplir con una serie de requerimientos u ordenamientos, cuestiones burocráticas ya, ante el CENIAT, a través de la cual usted ciertamente deberá remitir esta documentación ante la Intendencia de Tributos Internos en Caracas, o bien directamente a través de lo que pudiera llegar a ser la gerencia regional del sector de tributos internos en el cual usted se encuentra adscrito. Ciertamente pues deberá llevar a esa documentación junto con algunos otros requerimientos para que el CENIAT analice, luego de consultar, valga la expresión, con el Departamento de Consultoría Jurídica, pues ciertamente emitirá, luego de verificar que toda su documentación está correcta, está al día, le emitirá una providencia administrativa de carácter particular, a través de la cual se le autoriza a usted como un emisor fiscal digital. Y eso sí, aquellas personas que utilicen máquinas fiscales, facturas de talonario y formas libres podrán optar de manera voluntaria también a lo que es la emisión de facturas a través de medios digitales. Recordemos que existe la obligatoriedad de que los contribuyentes que realicen o que estén obligados a las facturas en máquinas fiscales no podrán optar por algún otro tipo de medio. Sin embargo, ahí existe una dicotomía debido a que si usted cuenta o tiene máquinas fiscales y pues a fines de abaratar costos, porque usted tiene una empresa nacional o transnacional, etcétera, a fines de emitir, y uno de los métodos para abaratar costos es la emisión de facturas a través de medios digitales. Usted remite su documentación al INTI del CENIAT y ciertamente dependerá entonces del CENIAT si le habilita o no le habilita a usted como contribuyente pues hacer un emisor fiscal digital, independientemente de que usted cuente o no con una factura o con la obligatoriedad de emitir facturas en máquinas fiscales, ¿no? Es algo que ya dependerá del CENIAC. De hecho, esta Providencia 102 del 2024 viene a oficializar la flexibilización que ya se había venido viendo con la Providencia número 32, que era la de emisión de facturas en medios distintos a los regulares, ¿no? Anteriormente, esta emisión de facturas a través de medios digitales estaba ya en boga, ¿ok? Desde el año 2014 aproximadamente, si la memoria no me falla, pero ya simplemente abarcaba en aquel momento contribuyentes proveedores de servicios masivos, internet, telefonía, servicio de agua, etcétera, ¿no? Luego, algunos contribuyentes optaron por la implementación de la emisión de facturas en medios digitales, a pesar de que la Providencia 32 de aquel tiempo no lo habilitaba para tales efectos. Sin embargo, el CENIAT les dio el visto bueno a estos contribuyentes. Estoy hablando yo de ferreterías, algunas distribuidoras, algunas fábricas, pero ya se viene a oficializar con esta Providencia 102 del 2024, pues esta flexibilización a fines de lo que es la emisión de facturas a través de medios digitales, ¿ok? Entonces ya entendemos que los emprendedores digitales están obligados a emitir facturas a través de máquinas fiscales. Sí y solo si realizan la totalidad de las ventas a través de lo que son los portales web o los medios electrónicos, ¿ok? Facebook, Marketplace, Mercado Libre, etc. ¿Ok? De resto podrán adherirse para ser un emisor fiscal digital todos los demás contribuyentes de manera voluntaria, ¿ok? Ese es un punto importante que hay que tener en cuenta y que hay que considerar a los fines prácticos de implementarlo en nuestro negocio o en el negocio inclusive de nuestros clientes. Básicamente sería algo más o menos como así. Ya pasa que todavía no está en boga, ¿no? Estas autorizaciones.
Sin embargo, quise compartir con ustedes la autorización que le emitió el CENIAT el Colegio de Contadores, la Federación, Colegio de Contadores Públicos, de la emisión de las facturas a través de medios digitales. Recordemos que es una institución gremial y que ciertamente no calificaba en aquel momento a la provincia 32 de emisión de facturas en medios distintos a los convencionales, pero que en aquel momento el CENIAT le emitió esta autorización. Y entendemos que este sería el caso de muchísimos contribuyentes que quizás no califiquen para emitir facturas a través de medios digitales, pero que sin embargo luego de una consulta con el CENIAT y enviar la documentación respectiva, ciertamente, probablemente el CENIAT pues les emita esta autorización. Así que ya en última instancia dependerá del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, pues emitir esta autorización para lo que es la utilización de los medios digitales para la emisión de facturas, independientemente de los factores que anteriormente les estaba mencionando. Algunos apuntes importantes sobre esta providencia ya para ya ir culminando con esta masterclass. Número 1, se publicó en Gaceta Oficial número 43.032 del 19 de diciembre de 2024. La Providencia Administrativa SNAT 2024-102, que regula la utilización de medios digitales para la emisión de facturas y otros documentos. Dicha providencia viene a regular la utilización de medios digitales en el proceso de emisión de facturas y similares. En la práctica viene a ciertamente a cimentar las bases de la providencia anterior, a la SNAT 2014-32, que regulaba todos los medios y normas de emisión de facturas por parte de las imprentas digitales, el modo para implementar la facturación digital y otros aspectos similares. Podrán acogerse a la utilización de medios digitales para la emisión de facturas las personas jurídicas autorizadas por el CENIAT y que no están obligadas al uso exclusivo de máquinas fiscales según define el artículo 8 de la providencia SNAT 2011-71. Aquellos contribuyentes que solo emitan simultáneamente facturas a través de máquinas fiscales y de medios digitales o portales web se regirán por lo dispuesto en esta providencia administrativa número 102. Los contribuyentes podrán emitir conjuntamente facturas a través de máquinas fiscales y medios digitales o portales web, siempre y cuando no se contravenga lo definido en el punto 3. Artículo número 4, para repasarlo, en última instancia, las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que efectúen operaciones comerciales exclusivamente a través de medios electrónicos o portales web están obligados a utilizar los medios digitales para la emisión de facturas y otros documentos previstos en esta providencia. Si usted vende servicios de diseñador gráfico, de community manager y algún otro tipo de actividad u operación comercial única, exclusivamente, eso sí, a través de medios digitales, no tiene usted un punto de venta, no cuenta usted con una tienda local, usted no alquila, etcétera, usted está en obligación de emitir o de implementar los medios digitales para la emisión de facturas y de otros documentos. Y hago acá la aclaratoria, la observación que se me había ya olvidado comentarles, que también se podrán emitir notas de débito, notas de crédito, comprobantes de retención, guías de despacho y órdenes de entrega a través de medios digitales. ¿Ok? Este es un punto importante y ya se amplía, se oficializa casi digo yo, acá en mi ignorancia, lo que es la facturación electrónica en Venezuela. Faltan algunos otros elementos importantes, como lo es la que el propio CENIAT implemente una página web o un servicio web de emisión de facturas gratuito para el contribuyente. Sin embargo, ya poco a poco se está avanzando hacia esa dinámica que ciertamente ya hemos visto con algún tipo de interés en Perú, en Colombia, en Argentina, etcétera, ¿no? Pero ya vamos poco a poco hacia ese objetivo que es la facturación electrónica. Bien, ya sabemos entonces lo que se necesita para ser un emisor fiscal. Lógicamente, puedes optar por emitir facturas a través de medios digitales, no por cuenta propia, sino a través de ¿qué? De una imprenta digital, ¿ok? Contactas a una imprenta digital, puede ser Galac, The Factory HKA, lo que sea, o cualquier otro proveedor de servicio o de imprenta digital en este caso, ¿no?
y quise compartir contigo 5 pasos para trabajar con una imprenta digital y ser emisor digital fiscal. Primero, el cliente acepta la propuesta comercial entregando la documentación a la imprenta digital. Seguramente no lo dude que va a llegar algún tipo de propuesta de servicio, de propuesta comercial por parte de su proveedor de software a implementar lo que es la facturación digital. No lo dude. ¿Ok? Usted la lee con detenimiento y usted evalúa si realmente sale factible o les resulta beneficioso en el corto o el largo plazo implementar la facturación digital dentro de su negocio. Luego, la imprenta digital consigna la solicitud ante el CENIAT, ante la Intendencia de Tributos Internos del CENIAT. Luego, las mesas técnicas para integrar ERP del cliente con servicios web de la empresa, imprenta digital. Básicamente, lo que se hace es instalar el servidor, se crean las claves de acceso, etcétera, para que el CENIAT pueda ver lo que usted realmente va a emitir, cómo, por qué, etcétera, ¿no? Y también seguramente va a analizar su situación como contribuyente, si está obligado a implementar máquina fiscal, si no lo está, etcétera. Luego el CENIAT emite, luego de 30 días, una providencia administrativa, en dado caso de que todo lo anterior sea positivo, al emisor digital para que usted, como contribuyente, pueda comenzar a emitir facturas y otros documentos fiscales. Y luego, pues ciertamente, último paso, inicia usted su proceso de facturación digital. Muy importante que usted lo considere a fines de abarcar costos y usted como contribuyente, como contador, como asesor, etcétera, evalúe si realmente sale mejor seguir emitiendo facturas a través de métodos convencionales o bien a través de lo que son los medios digitales. Hay una providencia también si la memoria no me falla, esta misma providencia fue también emitida el mismo día que la providencia 102 y la 121. Se refiere básicamente a lo que es la regularización y la homologación de los proveedores de software. Recordamos en el punto de las máquinas fiscales que en el caso de las impresoras fiscales y los puntos de venta fiscales, estas empresas o estas herramientas trabajaban en función de un sistema administrativo. Pues ciertamente, luego de la entrada en vigencia de esta providencia 121 del año 2024, estos sistemas administrativos deberán ser homologados, es decir, deberán estar autorizados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Estas casas de software, estas distribuidores de software, Galaxy, A2 Software, Platinum, etcétera, deberán remitir cierto tipo de documentación legal, técnica y administrativa al CENIAT para que audite este último todos y cada uno de los componentes de este software y en función de eso pues emita una autorización para la venta y distribución de este software. Si usted cuenta con un sistema administrativo para emisión de facturas en máquinas fiscales, con una casa de software que no está homologada o autorizada por el CENIAT, pues es momento de que usted se coloque y se ponga las pilas a fines de cumplir con esta normativa, porque se pudiera caer en una multa, una sanción e inclusive un cierre temporal o definitivo eh, si usted en este caso lo fiscaliza el CENIAT y su sistema administrativo no está homologado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. A fecha de grabar esta masterclass, que es 9 de febrero, aún no está completamente en vigencia esta providencia para el contribuyente, es decir, el emisor fiscal. Si lo está entonces para lo que es la casa de software, muy seguramente se otorgará una prórroga a estos en vista de que prácticamente no se han cumplido con los lapsos en este caso, ¿no? Sin embargo, póngase en contacto con su proveedor de software para que eventualmente pues actualice su sistema administrativo, su nueva versión y coloque todos estos temas al día. Básicamente, las casas de software deberán remitir al CENIAT una solicitud de autorización junto a una serie de recaudos
para poder proveer, actualizar y comercializar software administrativo de emisión de facturas y otros documentos fiscales. Uno de los recaudos principales para la homologación y autorización de este software será la evaluación técnica del sistema informático con una conjunta realizada por la Gerencia de Fiscalización y la de Tecnologías de Información del CENIAT. De ser satisfactoria, emitirá un informe de cumplimiento de carácter vinculante. Es entendible de todo esto que te he comentado que no se permitirá la comercialización de ningún programa administrativo para emisión de facturas de otros documentos fiscales que, y abro acá las mayúsculas, no esté debidamente autorizado por el señal. So pena de incurrir en alguna de las sanciones contempladas en la provincia 121 de Houston y en las que define el Código Orgánico Tributario del año 2020 y actualmente vigente. ¿Okay? Básicamente, de la actualización del sistema administrativo se encargará su distribuidor, su asesor, su casa de software. Usted solamente tiene que preocuparse básicamente en pagar lo que es esta actualización del sistema administrativo en función de que su casa de software o en dado caso de que su casa de software esté autorizada por el CNA. Si no, pues lógicamente va a tener que acogerse o va a tener que contratar una casa de software diferente a la que usted tiene o posee actualmente. Básicamente este sería, ¿no?, el contenido de esta masterclass. Espero sinceramente que les haya servido. Si tienen algún tipo de duda, pregunta, interrogante, esta es una prueba piloto para algunas futuras formaciones grabadas de este tipo, de esta clase, y espero sinceramente que les sirva. Si tienen alguna duda, pregunta o interrogante, déjenla acá en la sección de comentarios de este video en el canal de YouTube. Eh, y vuelvo y les repito, quise hacer una masterclass sencilla, concisa, al grano, en función de actualizarnos con estas nuevas providencias, la 102 y la 121. Recuerden siempre que pueden seguirme en mis redes sociales como @lstributos. Por ahora se despide con mucho cariño Luis Alberto Salazar. Un abrazo.